Muy bendecido día a todos ustedes en este precioso día. Una vez más, estamos aquí de nuevo con ustedes conectados para traerle una palabra de parte del Señor, una palabra poderosa, una enseñanza. En estos días hemos estado dando una serie y hoy es la última parte de esta serie. Cuando todo parece terminar, ¿qué haces? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la esperanza se apaga y ya no hay nada más que hacer. ¿Qué se hace? Y hoy quiero traerle esta palabra, no sin antes pedirles que se conecten con otras personas, que compartan el video, que le den like y, y que se preparen con sus Biblias, sus libretas, para que escriban lo que hoy vamos a enseñar en esta podcast, esta enseñanza de hoy. Vamos a comenzar este episodio número 3 de este podcast profético cuando Dios revela el camino y restaura la visión. Cuando Dios revela el camino y restaura la visión. Después de momentos donde no sabíamos qué hacer y después de caminar, cuando la esperanza humana se apaga, ¿verdad? Llegamos a una etapa decisiva del proceso espiritual. No es crisis, no es dolor, es discernimiento. Muchos saben que Dios está haciendo algo. Muchos sabemos que Dios está haciendo algo, pero no saben cómo reconocerlo, ni cómo alinearse a lo que Dios está obrando, para caminar con una visión clara de su voluntad. Este episodio respondió o responde a una pregunta que es una pregunta clave. ¿Cómo sabe una persona que Dios está trabajando en ella para direccionarla, alinearla a su voluntad y restaurar la visión? ¿Cómo lo sabe la persona? ¿Cuáles son las señales que uno puede decir, me estoy dando cuenta que Dios está trabajando en mí en esto? Bueno, yo quiero que hoy vayas conmigo al libro de Isaías capítulo 35 y vamos a ir desglosando muchos versículos de esta palabra para nosotros poder entender y poder asimilar lo que Dios nos está hablando en este hermoso día. Y dice la palabra de Dios en Isaías 35, si lo tienes por ahí, búscalo conmigo y léelo. Esto le está hablando al pueblo de Israel. Habían pasado por muchas situaciones, muchos procesos, y el Señor tenía un propósito para con todo esto. Y dice el Señor, fortalece las manos débiles, afirma las rodillas endebles, decí a los de corazón apocado, esforzaos, no teman, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Wow, qué palabra esta. Dios mismo vendrá y os salvará. Y así sucedió. Dios mismo vino y los salvó. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, eras Dios con nosotros, ¿verdad? Isaías no estaba hablando a un pueblo rebelde en este momento, sino que a un pueblo cansado. Estaban cansados, las manos débiles. No hablan de fracaso, hablan de desgastes. Las rodillas endebles no hablan de desobediencia, hablan de un camino largo. Ellos habían atravesado un camino largo
Y aquí aparece la primera señal de que Dios está trabajando en una persona. Dios comienza por dentro antes de cambiar la circunstancia. Cuando Dios está alineado a alguien, ¿verdad? Empieza a tratar su carácter. Ajuste su manera de responder o ajusta su manera de responder. Detiene la prisa y afirma la obediencia, aun cuando todo afuera parece igual. Aun cuando todo afuera parece un desorden, Dios está trabajando en nosotros desde adentro hacia afuera. En el Salmo 32:8 nos enseña: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Que el Dios mismo nos habla y nos dice: hey, te voy a hacer entender y te voy a enseñar, porque sobre ti voy a poner mis ojos. Y cuando Dios tiene los ojos puestos en ti, es porque está trabajando en ti. Dios no solo restaura las fuerzas, Dios enseña. La segunda señal de que Dios está trabajando en una persona es que comienza a traer entendimiento progresivo. Tal vez no hay respuestas completas, pero ya no hay confusión, hay paz para obedecer el siguiente paso. La visión restaurada comienza cuando el entendimiento es afirmado. Y una de las cosas que en el proceso de cuando Dios está alineándonos a su voluntad, ¿verdad? Es que hay cosas de nosotros, de dentro de nosotros, que vienen desde el pasado, que son cenizas. Y es necesario sacar las cenizas hacia afuera, como lo hacía el gran sumo sacerdote en el altar de Dios, en el lugar santísimo. Iba por la mañana temprano, recogía las cenizas, se cambiaba de ropa, sacaba las cenizas hacia afuera, luego traía los leños y los ponía en el altar y volvía a vestirse de lino. Nosotros tenemos que aprender a sacar todo lo que no sirve, aún cosas que fueron buenas, que hubo fuego ahí, pero que ya son cenizas porque son del pasado. Y comenzarnos a enfocarnos en el hoy, en lo que vemos, no lo que vemos con nuestros ojos físicos, sino lo que Dios ha hablado de nosotros y de lo que Él va a hacer. El futuro se trabaja desde el presente porque tú tienes que enfocarte en el presente como si ya estuvieras en el futuro. Esa es una perla que le doy. Vamos a seguir con Isaías 35, versículos 5 al 7. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esta ceguera no es física, es desgaste espiritual. Es seguir caminando con Dios, pero sin claridad interior. Eso es lo que es. Muchas veces nos desenfocamos porque estamos ansiosos y la ansiedad hace que nosotros no podamos ver y no podamos ver hacia la visión que el Señor pone en nuestras manos. Cuando nos enfocamos en las circunstancias, realmente nos desenfocamos en lo que Dios ha dicho de nosotros en la temporada donde estamos. La tercera señal que Dios está trabajando en una persona es que comienza a sanar la manera de ver. Se deja de interpretar todo desde el dolor y se empieza a discernir el propósito en medio del proceso. Eso no es cuando se haya terminado, sino en medio de tu proceso,
Dios va a comenzar a abrirte tu entendimiento y por lo tanto va a comenzar a ver las cosas como Dios la ve. En el camino de Maús, en Lucas capítulo 24, vamos a mirar que los discípulos caminaban con el maestro, pero sus ojos estaban velados. ¿Por qué estaban velados los ojos de sus discípulos? Porque se estaban enfocando en la circunstancia, en lo que estaba sucediendo, en lo que se estaba hablando. No estaban fuera del camino. Ellos no estaban en pecado tampoco. Estaban heridos por la decepción. Y decía, nosotros esperábamos, dijeron ellos. La esperanza quebrada puede nublar, la visión, aun cuando Dios camina a nuestro lado. Jesús estaba caminando con ellos y no les abrió los ojos de inmediato. Primero los llevó a la palabra, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó las escrituras. La visión no se restauró por emoción, se restaura por revelación. Lo voy a decir de nuevo. La visión no se restaura por emoción, sino que se restaura por revelación. Cuando Dios lleva a una persona a la palabra, la está alineando antes de mostrarle el camino. Luego, estando sentado a la mesa, y quiero que escuche bien, a la mesa. ¿Qué pasa en la mesa? Cuando tú te sientas a la mesa, tú compartes con los tuyos, tú compartes con tu familia, tú comes junto a la mesa con tus familiares, con tus amigos. Es un momento de comunión, ¿verdad? Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces sus ojos fueron abiertos. Primero, la palabra. Primero la palabra. Jesús primero leyó la palabra. Luego hubo comunión cuando se sentaron en la mesa juntos. Esa relación, ¿verdad? Y entonces vino la visión. La visión se abre cuando el corazón entiende el valor del proceso y acepta el trato de Dios. Lo voy a decir de nuevo. La visión se abre cuando el corazón entiende el valor del proceso y acepta el trato de Dios. ¡Wow! Cuando entendemos el valor del proceso y aceptamos el trato del Señor con nosotros en ese tiempo, en ese momento del proceso, entonces la visión se abre. Y a esos discípulos se le abrió el entendimiento y dijeron, oh, pero era el maestro que estaba con nosotros sentado a la mesa. Y no se dieron cuenta al principio, porque todo lleva un proceso. Amén. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El camino no aparece al inicio del proceso. Aparece después del alineamiento o de la alineación. La cuarta señal de que Dios está trabajando en una persona es que cuando revela el camino, lo hace con claridad, responsabilidad y santidad. La visión que viene de Dios no produce prisa, produce firmeza. La visión que viene de Dios no produce prisa, produce firmeza, te afirma, ¿verdad? Te apalanca.
Por eso es que nosotros debemos de hacernos responsables. La responsabilidad no es lo que me va a hacer actuar bien, sino que yo me hago responsable ante la situación. Aún si no fue algo que yo hice, sino que me hago responsable, me responsabilizo para ejecutar lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo lo hago. Isaías 42:16. Guiará a los ciegos por camino que no sabían. Dios no siempre devuelve a la persona al camino antiguo. Muchas veces revela uno nuevo. La quinta señal de que Dios está trabajando en una persona es que Él mueve fuera de lo conocido, para llevarlo a una mayor dependencia de Él. La visión restaurada no es nostalgia, es dirección bajo el gobierno de Dios. ¿No te ha pasado que muchas veces tú quieres ir a un lugar y siempre suceden cosas que te hacen desviarte del camino o que te lleven a otro lugar distinto al que tú tenías planificado ir? Entonces muchas veces el Señor nos va a mover de un lugar a otro. No significa de que porque sea un lugar nuevo, no viene de parte de Dios, sino que Dios quiere llevarte a otro lugar nuevo para que tú, eh, para que tú seas completamente procesado. O sea, cuando tú terminas un proceso, eh, ese proceso nos va a llevar a alinearnos con la voluntad de Dios, nos va a llevar a ser guiado bajo su guianza, bajo su voluntad, y Él nos va a enseñar el camino hacia donde tenemos que ir. Él nos mueve de un lugar a otro, porque en el otro lugar es donde va a ser desarrollado lo que Dios te ha entregado a través de ese proceso que has pasado. Donde hay la necesidad, el Señor te va a llevar. Si Dios te ha llevado a su palabra, o sea, si te está llevando a escudriñar mucho la palabra, si te ha estado ajustando tu ritmo, si te has sentado a la mesa para entender el proceso, Dios está restaurando tu visión. A veces en medio de la confusión, en medio de no entender lo que está sucediendo, pero cuando tú dices, ok, voy a ir a la palabra y voy a leer y voy a sentarme a la mesa, Dios te está llevando a un alineamiento y a una restauración de la visión, de tu visión. Tus manos están siendo fortalecidas, tus rodillas están siendo afirmadas, tus ojos están siendo abiertos. El camino está delante de ti. No corras, no temas, solamente camina. Porque cuando todo parecía terminar, Dios reveló el camino y restauró la visión. Dios siempre va a abrir camino. Recuerda que Dios siempre está ahí contigo. En todo momento, en todo tiempo, Dios siempre está ahí. Aún si nosotros no escuchamos su voz, decimos, está en silencio, no me habla, no dice nada. Siempre, cuando te pase esto, alíñate, ve a la palabra de Dios. Siéntate tranquilo, tranquila en la mesa y alíñate a su voluntad. Y cuando pase esto, Dios te va a alinear y te va a enseñar en dónde tienes que caminar. Pregúntate estas preguntas que te voy a hacer ahora para que reflexiones en ella. ¿En cuál de estas etapas reconoces que Dios te está tratando hoy?
¿Ha permitido que la palabra interprete tu proceso antes de buscar respuestas rápidas? ¿Estás dispuesto a caminar por un camino nuevo bajo el gobierno de Dios? Medita en esas preguntas y en esta palabra que hemos compartido el día de hoy. Dios va a retribuir todo lo que tú te has esforzado en hacer. Dios trae recompensas. Dice la palabra de Dios que tendremos recompensas. Pero yo creo que también las retribuciones y las recompensas pueden ser en este tiempo. Claro que cuando al final de los tiempos, cuando ya todo haya pasado y al final tengamos una restauración completa en la tierra, cuando el Mesías retorne, vamos a recibir recompensa. Aquellos que trabajaron en la obra de Dios, que lavaron sus ropas y las tenían resplandecientes, blancas, como dice la palabra de Dios, que esas son las obras de los santos, esas vestiduras blancas, resplandecientes. Van a haber recompensas y retribuciones. Pero nosotros hoy en día, nuestro esfuerzo, aunque nos cansemos, aunque pasemos por situaciones, la importancia es poder llevar a cabo lo que Dios nos envía a hacer y cumplir con su misión. Así como el maestro aprendió obediencia, sometiéndose al Padre, así nosotros también. Dios nos restaura, Dios nos alinea y Dios nos da la visión. Amén. Vamos a orar. Padre, levanta tus manos hacia el cielo. Di, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te bendecimos en esta hora y te pedimos, Señor, que tú seas ministrando los corazones, Señor. Que tú seas alineándonos a tu voluntad y que todo lo que hagamos en este tiempo, Señor, sea para tu gloria, para tu honra. Señor, las fuerzas sean restauradas, Señor. Estamos aquí para servirte, para adorarte. Bendice a todo aquel que vea esta transmisión y que sus manos sean fructificadas, Señor. Que sus ojos sean abiertos y que la visión pueda ser clara, Señor. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom, shalom. Comparte esta transmisión con otros, dale like y comparte, que es la manera que nosotros nos multiplicamos. Shalom. Y déjame tus comentarios, quiero leerte, quiero verte. Quiero leerte y te voy a contestar. Escríbeme. Dios le bendiga.